Buenas tardes a todas y a todos. Como director del Centro Franco-Argentino y co-coordinador de la Noche de las Ideas en Argentina, tengo el sumo placer de inaugurar nuestros debates para la Ciudad de Buenos Aires y para el AMBA, acá en este maravilloso salón de honor del CCK. Agradezco, por supuesto, a las autoridades del Centro Cultural Kirchner el honor que nos hacen en hospedarnos acá. Bueno, en esta misma sala vamos a poder presenciar 4 charlas, 2 en el día de hoy y 2 mañana, todas de excelente calidad, no puedo decir que no, porque acá tenemos invitados, con invitados de primera. La primera de hoy, sobre la que me voy a explayar un poquito más dentro de poco, trata de uno de los aspectos cruciales de la crisis ambiental en la que nos sumió el capitalismo globalizado, desbocado en este momento, es decir, la temática del tratamiento de la basura y de la invasión de nuestra vida cotidiana por los desechos producidos por un crecimiento ya fuera de todo control. Bueno, a las 19 horas, Diego Gorombek, gran amigo de la Noche de las Ideas y gran pensador, presentará una charla titulada Juntos y Revueltos, ¿qué nos hace humanos, reconstruidos y comunes? Mañana, siempre en este mismo salón, a las 17 horas, la museóloga y curadora Cécile Dazaux presentará junto con la historiadora de arte Isabel Plante una charla sobre creación artística y producción industrial durante el siglo XX, deconstruir o reconstruir lo común, una charla que aunque no parezca, mantiene vínculos, por cierto, bastante fuerte con el trabajo de Baptiste Monsajon, acá presente, quien firma un artículo en un libro que acaba de publicar Cécile en Francia. A las 19 horas de mañana, no se pierdan la charla del economista Diego Cédric Durand, que te va a presentar su trabajo sobre tecnofeudalismo, el título de su último libro publicado acá en la Argentina por la editorial La Cebra, que lo va a presentar en diálogo con la socióloga Mariana Heredia y Julián Barsavsky. Por fin, también mañana a las 18 horas, en la terraza del Auditorio Nacional, podrán ver el espectáculo de danza Sistema O, una creación de Diana Schenblum con la actuación de Alina Marinelli, Pablo Castronovo, Margarita Molfino, Andrés Molina, Eugenia Roses. Bueno, termino esta breve presentación del evento invitándolos a mirar el programa completo de la Noche de las Ideas en la página web del evento. Ahí van a poder ver todas las actividades programadas desde Ushuaia hasta San Miguel de Tucumán, pasando por Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, lo hicimos federal, y por supuesto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tecnópolis. Los invito a seguir los debates que se van a celebrar en el Centro Cultural San Martín. Hoy tenemos, por ejemplo, dos charlas de Repensar las Utopías y las Fábricas del Disenso. Mañana tenemos otra mesa sobre descentrar el psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis visto desde los márgenes postcoloniales. Los invito también a ir a ver la excelente videoinstalación de la artista plástica Melanie Pavy, a escuchar el diálogo entre las escritoras Silvia Hoppenheim y Luisa Valenzuela en esta noche a las 9. Y por fin tenemos una programación de cine muy interesante. Destaco en particular Braguino, de la película de Clément Cogittor, que cierra el evento mañana a las 9. Para nosotros es un hito porque Clément Cogittor había sido programado en la Fundación Proa. Y bueno, y los invito también a ver otra película, Los Nuevos Modernos, de Violeta Ramírez, que mantiene relaciones muy estrechas con los temas que van a evocar hoy en día Baptiste y Enrique. No quería dejar de mencionar la actividad que se va a celebrar en Tecnópolis, también mañana, lamentablemente, a partir de las 19, en torno a la futura exposición Identidades sin Límites, a la que hemos contribuido desde el Centro Franco-Argentino y el Instituto Francés. Va a intervenir nuestro amigo Rep, otro gran amigo de la Noche de las Ideas. Se va a estrenar el documental del director de cine Cédric Robion, que se llama Chrome Dry, sobre los orígenes de la humanidad en África Austral. Bueno, sin más, le voy a dejar la palabra a Baptiste y a Enrique. Mónica Capellini, que iba a estar con nosotros, tuvo que renunciar por una razón muy atendible y también muy de época, se dio positivo por COVID. Bueno, son los riesgos del oficio, son los riesgos de organizar cosas presenciales en este momento, pero bueno, seguimos en la lucha. Baptiste Monsajon
Es sociólogo y es autor de un libro de título muy evocador, Homo Detritus, crítica de la sociedad del desecho. Enrique Viale es abogado ambientalista, conocido por sus combates en defensa del medio ambiente y también muy preocupado por el basuroceno, como modalidad particular de un fenómeno global del que ya nos dirán los dos si hay que seguir llamándolo antropoceno, basuroceno o capitaloceno u otra cosa, todo al mismo tiempo. Bueno, por fin contamos con la presencia de Agustina Blanco, una traductora e intérprete de lujo, que también es una habitué de la Noche de las Ideas y de la traducción del pensamiento francés en ciencias humanas y sociales. Doy fe que la molestamos mucho, exigiendo traducciones a último momento y siempre llegan bien, lo cual se me hace muy sospechoso, pero bueno. Bueno, sin más, me llamo El Silencio y les dejo la palabra primero a Baptiste, después a Enrique y después al pueblo. Eh bien, merci beaucoup. Buenas tardes a todos. Disculpa para no puedo hablar español y Agustina va m'aider aujourd'hui. Agustina me va a ayudar, aquí estoy. Alors, je tiens à remercier les équipes de l'Institut français en Argentine pour cette invitation et pour leur accueil. Deseo agradecer a los equipos del Instituto Francés de Argentina por esta invitación y por su recibimiento. Tout particulièrement Christophe Giudicelli qui m'a convaincu de venir aussi loin de chez moi, malgré mes qualités d'expression en espagnol. Muy particularmente a Christophe Giudicelli, que supo convencerme para que viniera hoy al encuentro de ustedes pese a la distancia y a mis limitadas capacidades en español. Alors très rapidement, je veux simplement faire une courte introduction aujourd'hui avant de commencer la discussion avec Enrique autour de ces questions de déchets. Voy a hacer una breve introducción hoy antes de iniciar este intercambio con Enrique Viale sobre el tema de los residuos. Peut-être simplement pour essayer d'expliquer, de vous parler un tout petit peu de cette expression étrange de poubellocène. Quiero hablarles un poco de esta extraña expresión basuroceno. Alors, l'objectif que j'avais visé en utilisant ce néologisme était de venir discuter, ou plutôt critiquer, le terme d'anthropocène. Este neologismo que acuñé apuntaba a un objetivo, que era discutir o criticar el término de antropoceno. Anthropocène, donc, qui désigne cette période géologique dans laquelle nous sommes désormais officiellement entrés. Este término antropoceno designa el periodo geológico en el cual ya hemos entrado oficialmente. Et qui institue donc le fait que nous, les hommes, avons quitté l'Holocène. Nous serions devenus des forces telluriques. Y ese término antropoceno instituye también el dato de que hemos dejado atrás el Holoceno porque nosotros, los humanos, nos hemos convertido en fuerzas telúricas. Parce que nos activités ont d'ores et déjà perturbé les équilibres climatiques et écosystémiques de façon très durable. Y porque nuestras actividades de aquí en más perturban y han perturbado los equilibrios climáticos y ecosistémicos de manera muy duradera. Pour le dire un peu autrement, et pour intégrer mon propos au cadre proposé par ce programme de la Nuit des Idées, cet anthropocène, c'est pour moi à la fois l'horizon et l'ensemble des limites que je crois indispensable d'interroger lorsqu'on pose ce problème du reconstruire le commun. Para decir esto en otros términos e inscribir mis observaciones dentro del marco de este programa de la Noche de las Ideas, ese antropoceno es para mí el horizonte y a su vez el conjunto de límites que creo indispensable interrogar a la hora de plantear el problema del reconstruir lo común. Tout le problème, c'est que dans l'expression anthropocène, le suffixe anthropos désigne de façon assez maladroite l'humanité comme un ensemble indifférencié, homogène. En la expresión antropoceno, el sufijo antropos designa la humanidad así, de un modo bastante torpe, como un todo indistinto, homogéneo. Un ensemble donc qui serait responsable de façon tout aussi indifférenciée et homogène des bouleversements écologiques en cours et de ce changement d'époque. La humanidad sería entonces además un todo responsable de manera no diferenciada y entonces pareja de las alteraciones ecológicas en curso y de este cambio de época. Or, il est bien évident que ce n'est pas le cas. Ahora, es evidente que esto no es así. C'est pourquoi de nombreux chercheurs en sciences sociales, comme Christophe l'indiquait tout à l'heure en me volant le début de ma conférence, de nombreux chercheurs en sciences sociales ont proposé des alternatives à cette expression trompeuse. Entonces, por tal motivo, muchos son los investigadores, como decía Christophe recién cuando presentaba la charla, investigadores en ciencias sociales que han propuesto alternativas a ese engañoso vocablo antropoceno.
Certains historiens ont proposé l'expression d'occidentalocène pour préciser les origines géopolitiques et culturelles de ces bouleversements. Algunos historiadores postularon el término occidentaloceno para delinear los orígenes geopolíticos y culturales de tales trastornos ecológicos. On a pu parler aussi d'industrialocène pour insister sur le rôle de l'automatisation et de la production de masse dans ce mouvement d'accélération des impacts anthropiques sur les milieux naturels. Otros hablan de industrialoceno para insistir en el rol de la automatización y la producción masiva en este movimiento de aceleración de los impactos antrópicos en los entornos naturales. On peut encore penser à Andreas Malm, donc, qui propose de parler de capitalocène pour désigner le système économique qui semble avoir engendré ces bouleversements écologiques. Y también podemos referirnos a Andreas Malm, que propone hablar de capitaloceno para designar el sistema económico que parece haber engendrado este giro ecológico. Alors, Geológico, perdón. dans ce même mouvement de création néologique, et peut-être parce que aussi depuis 10 ans je m'occupe beaucoup de déchets, peut-être un peu trop, j'ai proposé un peu sur le mode de la blague, sur le mode du mot d'esprit, de renommer ce mot anthropocène poubellocène. Entonces, siguiendo esta misma línea de inventar neologismos, y quizá también porque hace 10 años que me interesa mucho el tema de los desechos, tal vez demasiado, como dice la gente que me conoce, propuse, a modo de broma u ocurrencia, rebautizar el antropoceno con el nombre de basuroceno. Eh bien, précisément poubellocène pour souligner que ce sont bel et bien nos déchets qui constituent d'ores et déjà les preuves, les marqueurs géologiques de ce basculement dans cette nouvelle ère. Y basuroceno entonces quiere subrayar que son claramente nuestros desechos lo que constituyen de aquí en adelante la prueba geológica del vuelco que hemos dado hacia una nueva era. Mais à dire vrai, je n'étais pas tout à fait certain de la pertinence de cette expression, tout aussi floue finalement que la première. Sin embargo, no estaba yo del todo seguro de la pertinencia de tal expresión, que finalmente es igual de difusa que la primera. Alors c'est sûr, il est indubitable que l'on retrouve aujourd'hui des déchets partout. Es evidente y no caben dudas de que hoy en día hallamos desechos por doquier. Ils sont solides, liquides ou gazeux, concentrés ou diffus, inertes ou radioactifs. Ils laissent leurs traces dans l'eau, dans les sols ou dans les bulles d'air que l'on retrouve dans les carottes glaciaires. Y esos desechos son sólidos, líquidos o gaseosos, concentrados o difusos, inertes o radioactivos, dejan sus huellas en el agua, en los suelos o en las burbujas de aire que encontramos en los casquetes polares. On a retrouvé récemment un sac plastique intact au fond de la fosse des Mariannes, à plus de 10 km sous le niveau de la mer. Recientemente, una bolsa de plástico fue encontrada intacta en el fondo de la fosa de las Marianas, a más de 10 kilómetros bajo el nivel del mar. Il y a quelques années, on a retrouvé sur les pentes de l'Everest près de 5 tonnes de déchets laissés à l'abandon par les alpinistes. Y hace algunos años, en las laderas del Everest, una expedición recogió casi 5 toneladas de residuos abandonados por los alpinistas. Donc oui, les déchets sont partout, mais jusqu'à très récemment, personne n'avait réellement cherché à prendre la mesure véritable de ce grand débordement par nos déchets. Entonces sí, los desechos están por todas partes, pero hasta hace muy poco nadie pretendía sopesar realmente ese gran desborde que suponen esos desechos. Quelle est la dimension de cette pollution généralisée? ¿Cuál es la dimensión de esa contaminación generalizada? D'où vient-elle? ¿De dónde viene? Est-elle réversible? ¿Es reversible? Pouvons-nous simplement espérer une quelconque forme de dépollution? ¿Podemos sencillamente esperar que suceda alguna forma de descontaminación? Or, la veille de mon départ à Buenos Aires, une information importante a été publiée dans la très sérieuse revue Environmental Science and Technology. Resulta que el día anterior a mi viaje a Buenos Aires se publicó una información importante en una revista muy seria llamada Environmental Science and Technology. Une information au moins aussi importante que totalement ignorée par la plupart des médias, un peu comme dans le film Don't Look Up. Una información por lo menos tan importante como el desconocimiento que pusieron al respecto la mayoría de los medios, un poco como en la película Don't Look Up. Je pense que vous connaissez Don't Look Up, mais dans ce cas-là, ça serait plutôt une forme de Don't Look Down. Creo que habrán visto esa película que es conocida aquí en Argentina, supongo también, pero en este caso sería más un Don't Look Down. Depuis 2015, au sein du Stockholm Environment Institute, Desde 2015, dentro del Stockholm Environmental Institute, l'équipe de Johan Rockström cherche à quantifier les impacts anthropiques sur Terre pour répondre à la question suivante. el equipo de Johan Rockström está buscando cuantificar los impactos antrópicos en la Tierra para responder a la siguiente pregunta. Jusqu'à quelle limite le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de vie de l'espèce humaine? ¿Hasta qué límites podrá el sistema Tierra absorber las presiones antrópicas sin comprometer las condiciones de vida de la especie humana?
Alors, jusqu'ici, cette équipe était parvenue à établir que nous avons bel et bien dépassé les frontières de résilience globale, planétaire, en termes d'érosion de la biodiversité. Ahora bien, si hasta aquí habían logrado establecer esos científicos que definitivamente hemos superado las fronteras de resiliencia planetaria en términos de erosión de la biodiversidad, De changement d'utilisation des sols, cambio en el uso de los suelos, de perturbation des cycles du phosphore et de l'azote, perturbación en los ciclos del fósforo y del nitrógeno, et que nous sommes quasiment au point d'avoir dépassé ces limites en termes de changement climatique. y que casi estamos llegando a superar ese límite también en términos de cambio climático. Cet article, qui est donc paru la semaine dernière, l'affirme donc on a d'ores et déjà dépassé la 5e limite des 9 frontières planétaires. Ese artículo, entonces, que data de la semana pasada, afirma que ya hemos superado también la quinta de las 9 fronteras planetarias identificadas. Cette frontière, c'est celle qu'ils ont nommée celle des entités nouvelles, qu'on peut plus simplement appeler pollution chimique. Esa frontera es la llamada entidades nuevas, a la que lisa y llanamente podríamos denominar polución química. Ce terme désigne en bref l'ensemble des productions d'origine anthropique introduites dans les milieux naturels. Y ese término designa en síntesis al conjunto de producciones de origen antrópico introducidas en los entornos naturales. Alors, pour établir ce fait, et je vais essayer d'être très rapide là-dessus, les auteurs ont d'abord affirmé qu'ils n'étaient pas parvenus à faire la somme de tout ce qui a été introduit par l'humanité dans la nature. Para corroborar este hecho, y lo voy a decir de manera rápida, esos autores afirman, en primer lugar, no haber podido realizar la sumatoria de todo lo que ha sido introducido por la humanidad en la naturaleza. Mais ce qui est intéressant pour ces scientifiques qui ont la tête très dure, c'est qu'ils soulignent plutôt que réaliser cette sommation globale est simplement impossible. Destacan sobre todo esos científicos que efectuar tal cálculo global es simplemente imposible. Et c'est justement tout le problème. Y justamente ese es el gran problema. Ils démontrent que nous avons depuis longtemps perdu la capacité même de mesurer la masse globale réelle de nos productions. Los autores demuestran que hemos perdido hace mucho tiempo la capacidad misma de medir la masa global real de nuestras producciones. Et donc que nous avons aussi perdu la capacité de mesurer nos rejets dans les milieux naturels. Ergo que hemos perdido entonces la capacidad de medir nuestras emisiones en los entornos naturales. Et ce alors même que nous savons que nous produisons toujours plus et donc que nous jetons toujours plus. Al mismo tiempo, sabemos perfectamente que estamos produciendo siempre más y por consiguiente estamos desechando siempre más. Tout cela, ça mériterait beaucoup de s'y attarder, notamment du point de vue de l'aveu d'impuissance, en un sens des sciences dures, à dire l'Anthropocène. Mais pour le dire très simplement, et peut-être pour résumer ce que je voulais dire là, je souhaitais souligner en guise d'introduction que l'Anthropocène est aussi un poubellocène. Todo esto merita detenerse en los pormenores del caso y es un tema que aqueja a las ciencias duras, pero para decirlo en términos sencillos, lo que quiero recalcar a modo de introducción hoy es que el antropoceno es también un basuroceno. Alors comme le disait très bien le philosophe Michel Serres, polluer, c'est s'approprier. Como bien decía el filósofo Michel Serres, contaminar es apropiarse. À l'image du tigre, du lion ou du chat, c'est en pissant aux 4 coins de la planète qu'Homo sapiens, qui s'est épanoui pendant l'Holocène, semble avoir achevé la conquête du globe. A imagen del tigre, el león o el gato, Homo sapiens, que alcanzó su realización durante el Holoceno, parece haber logrado la conquista del globo terráqueo orinando a lo largo y a lo ancho del planeta. Parce que nous, sapiens, avons colonisé la Terre jusqu'à ses confins avec nos restes déchets, Porque nosotros, sapiens, con nuestros restos desechos, hemos colonizado la Tierra hasta sus confines. l'événement poubellocène semble indiquer que nous sommes parvenus à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. El acontecimiento basuroceno parece indicar entonces que hemos conseguido convertirnos en algo así como amos y poseedores de la naturaleza. Alors là encore, pour faire court, et je m'arrêterai ici, la question qui me semble donc décisive de poser avant même celle de savoir comment nous allons reconstruire le commun, c'est celle du comment faire avec. Entonces, y aquí voy a abreviar, la cuestión que me parece decisivo plantear, inclusive antes de saber cómo vamos a reconstruir lo común, es cómo vamos a seguir adelante. Comment faire monde avec ces déchets? Comment faire monde avec ces communs négatifs? ¿Cómo vamos a hacer mundo con esos desechos? ¿Cómo vamos a hacer mundo con ese común negativo? Et non pas comment parvenir à les faire disparaître. Je vous remercie. Muchas gracias. Y la idea no es pensar cómo vamos a hacer para que todo eso desaparezca. Les agradezco. Bueno, gracias, Batiz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación y esta actividad que realmente es
para pensar, para reflexionar. Gracias por venir. Nos empezamos a reencontrar, por suerte, presencialmente, ¿no? Basta esos Zoom que nos volvían locos. Yo no soy especialista en residuos. He leído bastantes cosas de Batiz y, bueno, y por el trabajo cotidiano, permanentemente. Los residuos es una de las problemáticas. Yo soy abogado ambientalista y la problemática de los residuos, obviamente, es una de las problemáticas más importantes en materia ambiental y en las ciudades mucho más, ¿no? Debe ser, está siempre en el ranking de las mayores problemáticas. En nuestro país, mucho más, ¿no? En nuestro país hay 5.000 basurales a cielo abierto que casi duplican la cantidad de municipios. O sea, en promedio hay más de 2 basurales por municipio. Es decir, es un pasivo ambiental en nuestro país, sobre todo en los países del sur, donde el tratamiento de los residuos tiene esa problemática. Bueno, lamentablemente no puede estar Mónica, que dirige la corporación más importante, una de las más importantes de América Latina en esa materia. Pero bueno, después vamos a poder, en este intercambio, ahí veo a Ricardo, bueno, gente especialista en residuos que después seguramente podrán hablar. Yo sí quiero hablar de otras cosas también, obviamente relacionadas con esto, y que tiene que ver un poco con eso, con lo que venía hablando del antropoceno, si estamos en la época. Nosotros en el libro El colapso ecológico ya llegó, que escribimos con Maristela Esbampa, tenemos un capítulo sobre eso, ¿no? Sobre la llegada del antropoceno y el debate que se da, ¿no? Y muchos que se enojan en ese sentido y dicen, no somos todos los seres humanos los responsables del estado de las cosas. Y ahí es donde empiezan los debates, este debate fuerte, por tratar de llamarlo, algunos dicen capitaloceno, como que el capitalismo, en el momento de la entrada del capitalismo, le ponen como fecha la revolución industrial, otros ponen mucho más cerca el tema de los primeros, justamente, residuos radioactivos a partir de las pruebas nucleares en el siglo pasado, ¿no? Que es sería como la muestra del comienzo de una nueva era geológica. Lo que se quiere decir es que el hombre y la mujer, los seres humanos, somos una fuerza geológica más. O sea, a ese nivel, ¿no? Hemos impactado de tal manera que ya muchos y muchas lo caracterizan de esa manera. Sí, también que estamos viviendo un colapso, ¿no? Estamos viviendo un colapso sanitario. La mayoría de acá, yo también hasta que entré a hablar, estamos con barbijos y estamos hace 2 años como sociedad mundial viviendo las consecuencias de una crisis sanitaria relacionada con la crisis socioambiental, ¿no? La pérdida de ecosistemas, la dificultad que tienen las especies silvestres permite el salto zoonótico de las enfermedades de los animales a los humanos, ¿no? Eso genera un colapso, que también es un colapso sanitario, ¿no? Como dijimos, un colapso ecológico, pero también obviamente un colapso climático, ¿no? Un colapso climático, estamos viviendo las consecuencias de un cambio climático que va mucho más allá de una crisis ya, y que tiene consecuencias ya muy concretas, ¿no? Empezamos a naturalizar cosas que antes nos parecían extrañas, ¿no? Incluso las olas de calor, que cada vez son más prolongadas, que tienen mayores consecuencias, que se profundizan en el tiempo, es decir, una situación bastante grave. Los incendios, bueno, la situación que todos hemos visto, incluso relacionada con el desmonte, con un montón de situaciones que da. Pero esto nos lleva a pensar o a tratar de pensar o sucumbir este colapso, ¿no? A sucumbir a esta tentación colapsista y pensar como que el quiebre civilizatorio es inevitable, ¿no? Y eso, a nosotros tratamos de evitar eso, tratamos de pelear contra ello, porque si solo vemos un futuro distópico en el futuro, valga la redundancia, si solo vemos un futuro distópico, nos paralizamos y actuamos de manera individualista y egoísta. ¿Vieron como en las películas o en las series, ¿no?
Cuando la cuestión es distopia, cuando el fin del mundo se acerca, empezamos a actuar de manera egoísta, sin salida, individualista. Pensar y buscar un futuro utópico, porque justamente parte de la Noche de las Ideas está relacionada con eso, ¿no? De pensar las nuevas utopías, te hace enfrentar las dificultades de una manera solidaria y colectiva, ¿no? Entonces, eso es muy difícil y mucho más en materia ambiental, ¿no? Acá seguramente muchos reflexionamos, tenemos miedos, ¿no? Relacionados a la famosa ansiedad ambiental, relacionada con las dificultades y el colapso que se está viviendo en materia ambiental, pero hay que tratar de pensar de manera, tratar de pensar un futuro utópico. Y ahora vamos a tratar de decir alguna o tirar una idea en ese sentido que venimos pensando. En ese sentido también hay debates muy importantes, Christoph, en Argentina en este momento, ¿no? Estamos viviendo el cierre, acá nomás, veo el helicóptero del presidente, se está cerrando el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una deuda impagable que condiciona toda la economía de nuestro país. Esto es muy importante en materia de lo que venimos hablando, porque es un círculo vicioso. La deuda obliga a más extractivismo o presión sobre nuestros recursos naturales, porque necesitamos los dólares para pagar la deuda, ¿no? Y ese círculo no termina nunca. Y esto es importante porque estos debates se están dando en nuestro país. Pareciera que la única salida que tenemos como país es profundizar, entre paréntesis, aquello que nos trajo hasta acá, ¿no? Y eso un poco quería reflexionar también sobre eso. Si el momento que estamos hace que también el movimiento ambientalista, en el marco también de un colapso climático y ambiental, donde el movimiento ambientalista ha tomado un protagonismo mucho más grande, mucho más incómodo que hace un tiempo, tanto en los territorios como en los centros urbanos, e incluso en los momentos de debate, ha generado como un nuevo enemigo, que es el ambientalismo, ¿no? Un nuevo enemigo que hay que silenciar, minimizar, invisibilizar, y si es posible, como dicen los jóvenes ahora, cancelar, ¿no? ¿Vieron los jóvenes como dicen cancelar? ¿Cómo será en francés cancelar? ¿Existe? Sí, existe ese modismo de los jóvenes te cancelan. Es decir, que el movimiento ambiental es irracional, no piensa en el futuro. ¿De dónde vamos a sacar los dólares? ¿No? Como si, insisto, profundizando aquello que nos trajo hasta acá, haría que los resultados sean distintos. Pero también empiezan eso, de que el ambientalismo es un extremista, ¿no? Y como si hubiese dos extremos, y eso sí quería detenerme un segundo, ¿no? Como si un extremo fuese el ambientalismo y el otro extremo el extractivismo, ¿no? Como si fuesen dos extremos. Y en realidad no es así, como no son dos extremos el machismo y el feminismo, el feminismo no es un extremo. En el ambientalismo tampoco lo es, ¿no? Ser ambientalista no es ser extremista, como no lo es ser feminista. Ser extractivista sí lo es. O sea, pensar que la única salida que existe en materia económica es profundizar el modelo de mal desarrollo que nos imponen además colonialmente, ¿no? Porque es un modelo que nos imponen de ser proveedor de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial. Eso es ser extremista, de que no hay otra forma. Y mucho más cuando nos traen figuras extremas del extractivismo. Eso es ser más extremistas, como la explotación petrolera offshore, en el mar ultraprofundo, ¿no? Que nunca tampoco eso en Argentina nunca se dio, ¿no? La explotación petrolera en mar ultraprofundo como se propone ahora. O el fracking, la fractura hidráulica, ¿no? Que son figuras prohibidas en Francia, por ejemplo, ¿no? El fracking, o otras figuras relacionadas con eso, ¿no? La única en realidad posición extrema es aquella que te dice que no hay alternativas al extractivismo, ¿no? Que no hay forma, que no pensemos. Y ahí es donde tenemos que ser bastante inteligentes. También está relacionado con procesos relacionados con el debate ahora de las transiciones, ¿no? ¿Vieron el nuevo concepto? No, un concepto que se habla hace unos años, hace poco, el tema de la transición ecosocial, transición energética, etcétera, que pareciera que en el sur global la transición fuese carta blanca para cualquier cosa, ¿no?
Sí, no, esto es parte de la transición. Entonces, ampliar la frontera hidrocarburífera, ampliar la frontera sojera sobre bosque nativo, todo es parte de la transición, ¿no? Si todo es parte de la transición, nada lo es, ¿no? Es interesante lo que dijo en este sentido la que va a ser ministra de Ambiente de Chile, Maysa Rojas, que dio una definición bastante corta. Dice, hay una falsa contraposición entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, que debe dejar de existir, dice. La única manera de desarrollarse es hacerlo en armonía con la naturaleza y no contra ella. Pues no hay que conciliar nada, no hay que buscar un punto intermedio. No tengamos miedo de seguir siendo ambientalistas, porque lo que están tratando de crear es como una especie de consenso cultural de que ser ambientalista es ser extremo. El único progreso posible es con la variable ambiental. Y mucho más en América Latina, donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. Donde uno está íntimamente relacionado con el otro, uno pone el mapa uno arriba del otro. Entonces ese es un primer punto. Ahora vamos a abrir igual al público, y después también relacionado con eso, ¿no? En Argentina no hay tensión entre ambiente y desarrollo. Este es otro punto también, ¿no? O por lo menos no en términos reales, tratan de instalar esa tensión. Argentina, es decir, no es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales o porque tiene un movimiento ambiental que paraliza todo. Como también están tratando de instalar eso. Argentina está totalmente liberalizada en materia ambiental. Hace muchas décadas, siglos, son 5 siglos de esto, ¿no? Argentina tiene, por ejemplo, 24 millones de hectáreas de soja transgénica. ¿Saben cuántas hectáreas de soja transgénica hay en Europa? En toda Europa, nosotros tenemos 24 millones de hectáreas. En toda Europa hay 0, porque está prohibida la soja transgénica. O sea, digo, por un ejemplo, nosotros tenemos 3 veces Irlanda en soja transgénica solamente. Que eso implica 500 millones de litros de agroquímicos por año, entre ellos el glifosato. Y ahí es donde entra también el residuo. Todas nuestras figuras extremas del extractivismo son altamente generadoras de residuos, altísimas. Los agrotóxicos generan residuos. Christophe y compañeros y compañeras de Francia, etc. En nuestro país hay glifosato en los ríos, esto según estudios de universidades nacionales. Hay glifosato en las lluvias, hay glifosato en nuestras comidas y tenemos glifosato en nuestro cuerpo. Yo me hice y tengo glifosato en mi orina. O sea, mis residuos salen con glifosato. La minería altamente generadora de residuos. Montañas dejan de residuos, lagos enteros de decenas de residuos para siempre, la gran minería. El petróleo ni hablar, el gran talón de Aquiles de Vaca Muerta, por ejemplo, que nosotros tenemos una demanda muy fuerte por los residuos de Vaca Muerta es fracking. El fracking es altísimamente generador de residuos ultra peligrosos. ¿Y saben qué? No tiene ningún tipo de tratamiento en nuestro país. Hay un negocio enorme, el negocio más grande de la basura en Argentina está relacionado con los negocios petroleros. Un negocio que, si pueden, vean nuestra denuncia, nosotros logramos ir al fondo. Es una denuncia de más de 100 hojas donde mostramos todo el circuito. Y por qué gran parte de la clase política en Neuquén está relacionada con el tratamiento, en realidad el no tratamiento de los residuos. Que se cobran millones a las petroleras y es la forma que tienen. ¿Y saben cómo hacen? Los acumulan. Los acumulan cuando se les colapsa el lugar donde tienen para los residuos, que son una especie de un agua barrosa con residuos altamente tóxicos, peligrosos. Cuando colapsa un terreno, piden más, todo es tierra pública, que se lo dan ellos mismos. Y es un círculo vicioso, y nosotros hemos encontrado lugares con centenares de hectáreas de 4 o 5 metros de altura, centenares de hectáreas, una hectárea es una manzana, con residuos. Y las ciudades obviamente también, ¿no? Los residuos. Yo no voy a hablar todo lo que tenía para decir, pero sí lo podemos hablar ahora cuando podamos intercambiar. Sí decir que nosotros buscamos ese futuro utópico. O sea, lo que hemos planteado es distópico, pero buscamos y estamos pensando hace un tiempo. No hay que desesperarse,
hay que actuar con mucha prisa, pero sabiendo que hay un lugar y hay pensamiento. Y en los territorios se están pensando, no solo pensando, sino gestando y llevando a cabo alternativas. Hablamos de una gran transición ecosocial, que nosotros tenemos que encontrarle un nombre. Esto lo hemos hablado con compañeras y compañeras, ¿no? En el norte global se habla del Green New Deal, ¿no? Relacionada con el New Deal, que fue esa reactivación económica que tuvo Estados Unidos después de la Gran Depresión del año 29-30 del siglo pasado, donde Roosevelt impulsó políticas keynesianas que generaron una reactivación de la economía. Bueno, ahora Alexandria Ocasio-Cortez, Naomi Klein, Bernie Sanders, entre otros y otras, están pensando y proponen concretamente el Green New Deal, ¿no? Que es lo mismo, pero en términos ambientales, que eso genere una reactivación. Incluso nosotros venimos hace más de 2 años en diálogo entre norte y sur, con los pensadores del Green New Deal y con algunos de Europa que hablan de la reactivación verde, etc. Con las dificultades que eso lleva, porque hay una gran tentación de que seamos nosotros, nuevamente, con nuestros territorios, los que sacrifiquemos nuestra tierra, nuestra agua, etc., para la transición energética del norte, es decir, para que cada estadounidense, por ejemplo, tenga su Tesla, su automóvil Tesla, y nosotros le demos el litio para eso, ¿no? Esos debates también son parte de lo que hay que dar, ¿no? Si nosotros vamos a hacer esa zona de sacrificio. Y la transición ecosocial, nosotros hablamos, por ejemplo, del pacto ecosocial. Así le pusimos de nombre, pero le podemos cambiar. Algunos hablamos también de buscar con el tema del plan quinquenal, ¿no? En Argentina, que algo que esté en el imaginario. Un plan eco-quinquenal, algo así, ¿no? Que tiene que ver con una reactivación, algo que puede generar mucho puesto de trabajo, que es la transformación, por ejemplo, de todo el sistema energético de nuestro país. Imaginen la YPF del siglo XXI, ya no con los combustibles fósiles, sino con las energías renovables. Capacitando a los trabajadores, porque la transición está en disputa. Yo no tengo mucho tiempo, ¿no? Ya, ¿sí? Tengo unos minutitos ahí para terminar este concepto. El tema de la transición ecosocial está en disputa. Está muy en disputa. Porque, como les dije antes, primero que utilizan la transición para todo. Bueno, vamos a avanzar sobre el hidrocarburos sobre el mar. No, es parte de la transición. El gas es parte de la transición. La energía nuclear, todo es parte de la transición. Todo se justifica en nombre de la transición. Entonces es importante porque está en disputa. Pero también el mercado está. O sea, la transición ecosocial te la puede imponer el mercado. Que puede ser, por ejemplo, China, que anunció que va a empezar a producir su propia soja en su territorio. ¿Saben lo que significa eso para una economía como la Argentina, basada absolutamente en las 24 millones de hectáreas que le digo? Si no transitamos la salida ordenada, pensada, planificada, colectiva, te la hace el mercado. O Biden, el presidente norteamericano, anunciando que el 50% de los automóviles en pocos años, en el 2040, ¿2040 o 2030? No me acuerdo, bueno, alguien se acordará, van a ser eléctricos. Es decir, que va a Estados Unidos que demanda combustible, la mitad de los autos van a dejar de demandar ese combustible, es decir, que el precio se va a bajar. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores petroleros? Lo vamos a hacer. Nosotros ahí es donde pensamos una transición, digo, que no sea de mercado, una transición justa, ¿no? Ese es el concepto que se está usando. Porque, insisto, no hay una transición sino varias, ¿no? Con la gente adentro tiene que ser. Pensar cómo vamos a capacitar a esos trabajadores petroleros para que sean los próximos trabajadores de las energías renovables. La sustitución de importaciones, porque ahora importamos, en toda energía renovable importamos todo de China, casi llave en mano. Yo ahí me imagino encadenamientos productivos, pymes, etcétera, generando también, ¿no?, la sustitución. También tenemos repensar el modelo alimentario en nuestro país, pero eso lo dejamos para el debate después, porque una agricultura sin agricultores está muy relacionada, ¿no? El modelo de agronegocio que tenemos en nuestro país, muy relacionado con los modelos de mal desarrollo. Argentina, Cristóbal, es uno de los países del mundo que mayor gente vive en ciudades. Todo lo contrario a la imagen que tienen de afuera. Vieron que la imagen que tienen es del campo, el gaucho, ¿no? Bueno, el 92% de los argentinos vivimos en ciudades. 92%, es una locura. Es insostenible eso.
En América Latina el promedio es 72%, para que se den una idea, que es bastante, que es mucho, porque el promedio mundial es 54%. O sea, Argentina es terrible. Y además más del 30% de los argentinos vivimos en el 0,4% de nuestro territorio, que es el AMBA. Y así estalló el AMBA, ¿no? El AMBA es Buenos Aires y su gran Buenos Aires, ¿no? Y eso está muy relacionado con el modelo de agronegocio que tenemos, que es una agricultura sin agricultores que expulsó cientos de miles de familias del campo a los cordones de las grandes ciudades, a vivir en las villas, etcétera, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, etcétera. Incluso en los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Brasil, etcétera, pasó lo mismo, porque es el mismo modelo, ¿no? Ustedes saben que el gran experimento de la soja transgénica empezó en Argentina, el gran experimento de este asilo abierto. Entonces, repensar los modelos, repensar la transición ecosocial es pensar todo esto. Y los argentinos y argentinas y la región tiene creatividad para salir de esto. Pero tenemos que salir de los mandatos estos que nos ponen, ¿no? Este mandato de ser proveedor de naturaleza como si fuese un destino. Romper eso no es fácil. Nos van a atacar, como nos están atacando, nos van a invisibilizar, nos van a ridiculizar, nos van a hacer campañas, pero no hay que tener miedo, no hay que buscar atajos. Es un momento clave en eso. Pero bueno, seguimos después si quieren. Gracias. Muchas gracias por darnos un poquito de esperanza. No estamos ante el colapso, no queremos el colapso y vamos a seguir adelante. Muy bien. Bueno, gracias Enrique, gracias Baptiste. Y ahora abrimos una sesión de preguntas, porque si tenemos que reconstruir algo en común, lo tenemos que hacer de forma común. Así que bueno, la palabra es de la sala y también de Baptiste, si querés decir algo y también si querés criticar a tu contrincante, por favor. ¿Quién empieza? Oui, merci beaucoup Enrique déjà pour ce tour d'horizon des problématiques argentines que je connais trop mal. Gracias Enrique por este horizonte sobre las problemáticas argentinas que desconozco. Et je dois dire qu'elles rejoignent pour beaucoup des questionnements qui sont transnationaux et qui, me semble-t-il, doivent être à l'agenda à la fois politique mais aussi scientifique. Y son cuestiones en realidad transnacionales que deben estar en la agenda política en todo el mundo. Política y científica también. Pour le dire autrement, il est clair que la collapsologie, elle génère de l'inhibition. Está claro que la colapsología, como decías vos, genera inhibición en las personas. En revanche, le mérite de la collapsologie, c'est qu'elle pose un diagnostic. Lo que sí tiene de mérito es que plantea un diagnóstico. Et ce diagnostic, je pense qu'il faut être assez lucide vis-à-vis de ses conséquences. Y hay que tener cierta lucidez respecto de las consecuencias de ese diagnóstico también. Pour le dire autrement, moi je pense quand je t'écoutais, à ce livre célèbre dans l'histoire de la politique écologique en France, celui de René Dumont, qui s'appelle L'utopie ou la mort. Pensaba mientras te escuchaba en un libro francés que se llama La utopía o la muerte. ¿De quién, perdón? René Dumont. Okay. René Dumont. Si on repense à cette tension-là entre l'utopie et la mort aujourd'hui, il est clair que l'utopie, elle a changé de camp. Si pensamos esta dicotomía entre utopía y muerte, hoy podemos decir que la utopía cambió de bando. Pour le dire très simplement, les utopistes, c'est des extractivistes qui croient qu'ils vont pouvoir continuer en un sens. La utopía entonces va del lado de los extractivistas que piensan que van a poder continuar con la de ellos, ¿no? Et qu'en un sens, les pragmatistes sont peut-être les collapsologues qui savent qu'il va devoir faire moins, qu'il va falloir faire moins. Y los colapsólogos entonces son los que piensan que hay que hacer menos. Alors, la question, c'est peut-être celle que j'ai compris en tous les cas dans ton propos, comment réenchanter le discours écologiste. La cuestión entonces que creo haber entendido de lo que decís es cómo volver a reencantar a los ecologistas. Et alors, j'ai pas de réponse à tout, clairement. No tengo respuesta para todo eso claramente. Mais j'ai une petite idée, quand même. Pero tengo alguna idea. C'est peut-être une histoire de déchets, là encore. Pardon, c'est une histoire de déchets. Es una cuestión de residuos para mí. Pour le dire simplement, j'ai dans mon travail beaucoup fréquenté les travailleurs du déchet, les récupérateurs, les collecteurs de déchets, les cartoneros. A través de mi trabajo tuve la oportunidad de conocer a recolectores de residuos, recuperadores, cartoneros. Qui au quotidien fréquentent les restes, en un sens, que d'autres ont produits.
que día a día están en contacto con los restos que otra gente produce. Et cette fréquentation avec les restes leur impose en un sens une attitude politique. Y ese contacto, esa frecuentación de los residuos impone una actitud política. C'est pas forcément de l'inhibition qui génère, mais parfois plus simplement de la révolte. No genera inhibición, sino simplemente una revuelta. Et parfois même de l'invention. E inclusive a veces algo de invención. Alors là encore, je ne vais pas dire que la solution est dans l'internationale chiffonnière, La solución no quiere decir que sea la internacional cartonera, mais en même temps, ça y ressemble un peu. pero se le parece bastante al mismo tiempo. Normalement, quand j'interviens en public comme ça, je fais circuler un petit machin comme ça. Cuando doy charlas en público, por lo general hago circular entre la gente esta cosita que tengo acá en la mesa Pour jouer au chiffonnier para jugar al cartonero et pour essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on pourrait comprendre ou ce qu'on pourrait imaginer qu'est cet objet-là. y para intentar imaginar, entender, pensar qué será este objeto que traigo. Mais comme le disait très bien Enrique, on est dans un contexte pandémique encore et quelque chose de notre vie sociale a été rendu interdite Et si je faisais circuler ce petit morceau de plastique. Como decía Enrique, estamos en un contexto pandémico, así que hay ciertas cosas de nuestra vida que se ven alteradas. Si yo hago circular esto entre ustedes, On m'accuserait probablement de vouloir vous contaminer avec me van mes a acusar microbes de européens. que los quiero contaminar y contagiar de algún microbio europeo que traigo. En l'occurrence, c'est un bout de plastique qui vient du Vietnam. Es un pedazo de plástico, en este caso, que viene de Vietnam. C'est un morceau de plastique que j'ai trouvé à 2 km de la ville de Hanoï, Lo encontré a 2 kilómetros de la ciudad de Hanoi, dans un petit village de métier, un atelier informel de recyclage des plastiques. en un pequeño pueblo, Un petit atelier de recyclage. un pequeño taller de reciclaje, Et un atelier illégal un taller ilegal qui, en un sens, est là pour transformer les déchets plastiques de la ville de Hanoï et les redistribuer à différents endroits du territoire vietnamien. que lo que hace es procesar los residuos de la ciudad de Hanoi para luego hacer cosas que reparte por el resto del territorio del país. À l'époque où j'ai collecté cet objet-là, la Chine venait de fermer ses frontières aux déchets de l'Occident. En la época en que yo encontré este residuo, China acababa de cerrar sus fronteras a los residuos de Occidente. D'une façon assez intéressante, les Vietnamiens qui vivent à quelques kilomètres de la frontière chinoise se sont préparés à cette interdiction et ont commencé à développer de très nombreux ateliers de recyclage des plastiques. Y de alguna manera, curiosamente, los vietnamitas se prepararon a ese cierre de fronteras chino y empezaron a armar estos talleres clandestinos de tratamiento de residuos plásticos. Le souci, c'est que la plupart du temps, ils n'avaient pas les connaissances techniques suffisantes pour réussir à produire des plastiques de qualité. Y el problema era que la mayoría de las veces carecían de las capacidades técnicas necesarias para producir residuos de calidad. Alors, je me suis bien demandé ce qu'on avait à faire avec cet objet-là qui traînait dans cet atelier et après l'avoir fait analyser, Me pregunté entonces qué podía ser este pedazo de plástico que estaba ahí por uno de estos talleres les chimistes m'ont expliqué que c'était une merde plastique. y los químicos me contestaron que es una mierda técnica. Une merde, un techno-excrément peut-être. Un tecnoexcremento, si se quiere. Un mélange totalement improbable de différents types de résines de plastique avec lequel il était absolument impossible de faire quoi que ce soit. Una mezcla de resinas plásticas con lo cual es imposible hacer cualquier cosa. C'est potentiellement un produit qui est toxique si on le met dans l'eau. Potencialmente es un producto tóxico si lo ponemos en el agua. On ne sait pas vraiment ce que ça peut devenir, No se sabe en qué se puede convertir. mais on est certain d'une chose, c'est que ça va rester là pour longtemps. Lo que sí se sabe seguro es que va a permanecer durante mucho tiempo. Alors je reprends mon fil de tout à l'heure. Comment on fait pour enchanter le techno-excrément? Entonces retomo el hilo de lo que decía, ¿cómo podemos encantar a la gente con estos tecnoexcrementos? Comment est-ce qu'on peut essayer d'aborder avec un peu d'espoir, un peu de lucidité aussi, ¿Cómo podemos abordar con esperanza y con un poco de lucidez también que cet objet pourrait être une forme de technofossile de l'Anthropocène? y pensar que este objeto podría ser un tecnofósil del antropoceno? Alors, comme solution, comme pas de côté, ce que je propose souvent à mes étudiants, moi, c'est de leur dire qu'est-ce que vous y voyez dans cet objet-là? Como solución, lo que les propongo a mis estudiantes es que se cuestionen acerca de qué ven en ese objeto. Qu'en diraient les archéologues du futur qui, demain, après-demain, verront cet objet-là comme un reste, en un sens, de notre époque qui est l'Anthropocène, que j'espère, comme Enrique, être la plus courte
couche stratigraphique possible. ¿Qué dirán los antropólogos del futuro frente a este resto de este antropoceno que, como decía Enrique y yo también espero que sea lo más corto posible? Alors, sur cet objet-là, moi, j'ai pas vraiment d'idée, si ce n'est que j'y vois une bouche. Bueno, sobre este objeto no tengo mucho para decir, lo único que veo es una especie de boca. Et j'imagine l'archéologue du futur disant qu'il s'agit là d'une sculpture d'époque, de l'Anthropocène. Me imagino que un antropólogo del futuro va a decir, ah, sí, se trata de una escultura de esa época, el antropoceno. Cette époque où Homo sapiens cohabitait avec les nouveaux habitants de l'Écocène. Esa época en la que cohabitaba Homo sapiens con los habitantes del Ecoceno. Cette nouvelle époque que nous avons maintenant franchie depuis le point de vue de ces archéologues du futur et qui peut-être regarderont cette bouche en disant qu'il s'agissait là d'un message porté aux habitants du futur pour leur dire à quel point on avait fait de la merde. Ah, fue un poco largo eso, pero voy a tratar. Entonces esos arqueólogos van a decir que en esa boca lo que ven representada era como un aviso de alerta de la mierda que había dejado la gente del siglo o de la era anterior, el antropoceno. C'est bien? ¿Sí? Bien, acá tenemos una pregunta en el público. Un comentario para Viale y una pregunta para el profesor. Para Viale el comentario es un poco más de esperanza, porque no sé de dónde sacarían los chicos el agua necesaria que se llevarían para la soja, ya que ellos están usando nuestro agua de modo virtual. Entonces tenemos para rato. La segunda cosa es para el planteo es qué hacemos con la basura, ¿sí? Yo digo, el planteo es qué hacemos hoy y mañana. Me da la impresión que estamos agarrando al toro por la cola. Y en este sentido, pregunto, ¿cuál es la opinión que tiene respecto de lo que considera Luc Ferry, su compatriota, en cuanto a la economía circular, como un planteo en cuanto al futuro? Porque el problema de enfocarse nada más en los residuos, y lo digo por unos cuantos años de experiencia, es que en general después aparecen los vendedores de plantas de tratamientos y de cosas que se llevan recursos y nos siguen dejando el problema. Absolument. Totalmente. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Hay varias preguntas en su pregunta. Je suis d'accord avec vous que poser la question des déchets ou commencer par la question des déchets, c'est prendre le problème à l'envers. Estoy de acuerdo con usted en esto de que hablar de los residuos es agarrar al toro por la cola. Malheureusement, c'est globalement ce par quoi la plupart des acteurs qui ont à gérer cette question des déchets l'abordent en un Pero sens. lamentablemente es la manera en la que aborda el tema la gente que se ocupa de eso. Pour le dire autrement, ça fait qu'une petite centaine d'années que la question des déchets a été séparée des questions de consommation et de production. Hace unos 100 años que la cuestión de los residuos se separó del tema del consumo y de la producción. En un sens, si vous parliez d'économie circulaire, il y avait peut-être, au cours du 19e siècle, encore en Europe, là où je connais un petit peu ces questions-là, une forme de circularité dans les modèles économiques. En el siglo XIX en Europa, que es el tema que yo conozco, creo que quizás sí había una forma de circularidad de la economía. La grande question que je me pose, c'est savoir si l'économie circulaire dont on parle aujourd'hui est réellement une économie circulaire. La pregunta que me hago es si la economía circular que se plantea hoy es realmente circular. Et je dois vous dire que celle dont parle Luc Ferry, pour le coup, ne me semble pas particulièrement circulaire. Y creo que de lo que habla Luc Ferry no es en absoluto algo circular. Pour le dire autrement, l'économie circulaire, en un sens, elle a pris le relais de certaines promesses du développement durable. La economía circular es como que toma la posta de alguna manera de la economía sustentable. L'économie circulaire, elle a permis à un certain nombre d'entreprises de marquer le fait que cette idée d'un développement infini dans un monde aux ressources finies posait problème. Du coup, ils se sont dit, on va boucler la boucle. Y entonces, lo que permitió la idea de economía circular, o de, Constatant en un sens que le développement durable, ça n'allait pas marcher, como el desarrollo sustentable no iba a funcionar, se dieron cuenta, entonces la economía circular permite a las empresas pensar que, bueno, que se cierra el ciclo de alguna manera. ce que j'observe très concrètement, notamment auprès des acteurs industriels qui défendent cette idée d'économie circulaire, Y lo que observo en los actores industriales que defienden esa economía circular, et je vais aider Agustina pour le dire très simplement, c'est que c'est du greenwashing.
es que es greenwashing, que se limita a eso nada más. Sí, yo complementar... Fue un poco rápida la explicación, quizás si se lamenta Baptiste, pero... No, igual me parece que es importante profundizar en esto, sobre todo por el objeto que tenía esta charla. Me parece que la economía circular viene, hoy coincido con Baptiste, viene a rescatar conceptos perdidos. Es decir, la sociedad en el mundo, hasta más o menos la década, esto a grandes rasgos, ¿no? La sociedad capitalista, sobre todo, se basa en la idea de crecimiento ilimitado. Es decir, necesita expandirse, la acumulación por disposición que nos habla David Harvey, ¿no? el geógrafo inglés. ¿No? El modelo capitalista y el modelo extractivista también es acumular por disposición. Por eso necesita ampliar permanentemente su frontera. Sobre bosque nativo, sobre, en nuestro caso, por ejemplo, el modelo de agronegocio, sobre bosque nativo, tierra campesina, indígena, etc. El petróleo, con nuevas técnicas, fracking, son vueltas de tuerca. ¿No? El fracking es una vuelta de tuerca. Es raspar es chuparle los últimos jugos a la madre tierra, el fracking. Ustedes saben, son los hidrocarburos no convencionales. Los convencionales ya prácticamente los hemos agotado y ahora vamos por la roca madre, que son los hidrocarburos no convencionales. Vamos por lo último, como cuando los niños, o cualquiera de nosotros también, tomamos el jugo o algún líquido con la pajita y lo último, ¿vieron el ruidito ese? Bueno, estamos en eso como sociedad. El fracking es eso, la megaminería es lo mismo. Los minerales en beta prácticamente también lo hemos agotado. Por eso la imagen del minero que teníamos era el tipo con el casco que seguía una beta, ¿no? Las betas las hemos agotado. Ahora vamos por los minerales de baja ley, muy diseminados, en grandes extensiones de tierra. Eso es la megaminería. Y eso es lo que cuestionamos. Necesitas volar cerros y montañas enteras para pasarlas por una sopa química, dividir, mucha energía, muchos explosivos. Es inherentemente contaminante. ¿Para qué? Para sacar esos minerales que ahora están chiquititos y muy separados. Para mantener, es lo mismo, ahí estás raspando el fondo de la olla, ¿no? Estamos raspando como sociedad mundial. Para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado. El mundo se junta en la década del 70 del siglo pasado, inventa el concepto de desarrollo sustentable y parecía que era la solución para seguir con la senda esta, ¿no? Lo único que tengamos un límite con el futuro. Y terminó que siendo desarrollo sustentable, terminó también agotándose, ya hace varios años, como decía Baptiste. ¿Por qué? Es evidente que se agotó. Y ahora empieza economía verde. Si no se adjetiviza, como decía... me olvidé quién lo decía. Se adjetiviza el concepto de desarrollo. Primero, si yo les pregunto acá a cada uno que escriba en una hoja de papel qué es desarrollo, estoy seguro que no va a haber dos definiciones iguales. Y no hay concepto que esté más asentado, y sobre todo en el sur global, ¿no? En nuestro desarrollo. Todos queremos desarrollo. Los políticos nos prometen desarrollo, las campañas, y todos pensamos, de desarrollo todos pensamos cosas distintas, estoy seguro. Pero no solo eso, sino que se adjetiviza el desarrollo. Entonces, si hacemos también un juego, como hacían en Feliz Domingo, un programa acá, es desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo a escala rural, desarrollo regional. Siempre se lo adjetiviza para tratar de mantener también esa ilusión de crecimiento ilimitado. Desarrollo sustentable también. Se agotó y empezaron economía verde. Empiezan a buscarle. Y la última de moda, o una de las últimas, yo soy muy crítico, es economía circular. Porque la idea es mantener esa... Además que se lo ha apropiado, lo decíamos con Batizante. Coca-Cola te habla de economía circular. Villavicencio, todos los grandes generadores de residuos te hablan de economía circular. Pero la idea es mantener eso, ¿no? De que nadie pueda tocar el sagrado, consumismo, etc. Y sobre todo el norte. Son eufemismos que se van inventando. Sí quería preguntarle a Baptiste, es muy bueno, yo lo he escuchado en un reportaje a Baptiste. Igual hagan preguntas, pero yo digo esto. El tema de, también como sociedad, el tema del tacho de basura, ¿no? El tacho de basura es listo. También Agustina nos podrás decir, tiene un documental trash muy conocido sobre los residuos, pero también, ¿no? Cómo funciona en nuestra cabeza como,
Y más si lo separo, ¿viste? Incluso separado en Europa, que lo recontra separa, acá separamos, pero después viene el camión y lo junta, pero no importa. Si lo separás, más. Entonces parece que poder, eso, bueno, que lo diga él, ¿no? Pero parece que si lo separo, más puedo consumir. Hay unas reflexiones sobre eso, ¿no? El tacho de basura, y además que el tacho de basura, ¿hace cuánto existe el tacho de basura como sociedad? ¿Sabés eso, Batiz? ¿Hace cuánto? No había tacho de basura. Y ahí hay preguntas. C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure sur le début. Clairement, la poubelle, elle apparaît en Europe à la fin du 19e siècle. Es lo que decía hace un rato, el basurero aparece en Europa a fines del siglo XIX. Et ça a été clairement le point d'entrée d'une forme de normalisation, de banalisation de l'idée même de déchets. Y claramente es un punto de normalización y de trivialización de la idea del residuo. En un sens, on a inventé le déchet en inventant la poubelle. En un sentido, se inventa el desecho cuando se inventa el basurero. La poubelle, le grand mérite qu'elle a, c'est qu'elle fait disparaître le déchet. El gran mérito del basurero es que hace desaparecer el residuo. Elle permet aux jeteurs d'oublier Permite que el desechador olvide les processus qui ont amené ces produits à être consommés, todos los procesos que hacen que ese producto pueda ser consumido, mais aussi et peut-être surtout tous les processus qui se situent en aval de la poubelle, pero sobre todo lo que nos hace olvidar son los procesos que siguen a ese momento en el que uno desecha. les infrastructures techniques, La infraestructura técnica, les modes de circulation transnationale, d'importation, d'exportation. los flujos de circulación transnacional, la importación, la exportación. Et du point de vue du jeteur, du point de vue de celui qui met quelque chose à la poubelle, Desde el punto de vista de quien desecha, del que tira algo a la basura, la poubelle, elle agit un peu comme l'économie circulaire, comme une promesse. el basurero funciona un poco como la economía circular, como una promesa. Si je mets dans cette poubelle, dans la bonne poubelle, alors ça sera bien fait, ça sera bien traité. Si tiro en el basurero que corresponde, entonces lo van a procesar bien, va a funcionar bien. La question, c'est justement cette attitude du jeteur. Moi, je suis sociologue, c'est celle que j'interroge et que j'appelle celle de l'éco-citoyen. La cuestión y la actitud que yo interrogo, porque yo soy sociólogo, es la figura del ecociudadano, el buen desechador. Le bon jeteur, effectivement, c'est celui qui jette en espérant bien faire, en croyant à l'efficience du système technique. El buen desechador es el que actúa creyendo que está comportándose como corresponde y teniendo confianza en el sistema técnico. Et qui pourrait avoir un peu comme credo, comme cri d'appel, je jette bien, donc j'oublie mieux. En su credo, su lema podría ser: desecho bien, entonces J'oublie mieux. olvido mejor. Et donc, je consomme toujours davantage. Y entonces puedo seguir consumiendo y cada vez más. À l'inverse, le chiffonnier, celui qui met les mains dans la poubelle, Por el contrario, el cartonero, el que mete las manos en la basura, ou celui ou celle comme Agustina qui va regarder concrètement ce qui se passe derrière les poubelles, o el que va a ir a mirar qué es lo que sucede detrás de las basuras, de la basura, como ella. comme à la Agustina, Ah, Agustina también. Sí. ¿Qué tal? et qui du coup, en ouvrant la poubelle, décrypte les trajectoires techniques, les systèmes techniques, les enjeux économiques qui se situent en aval de ces boîtes noires que sont nos Y poubelles. abriendo entonces el basurero puede como descifrar cuáles son los procesos técnicos, los procesos económicos que hacen que la basura esté donde esté. Voilà. Ahí está. Bueno, gracias. Había una pregunta ahí. ¿Qué pasó acá? Quería, por un lado, haber conocido aquí su pensamiento. Quería decirle que me resonaba lo que dice, y lo veo muy esperanzador, aún así, de esa reflexión respecto de que nosotros estamos en un periodo en que desechamos y escondemos los desechos, los residuos. Y entiendo que esto es una problemática que me parece que todavía tenemos que seguir profundizando y visibilizando. Los enormes basurales, los sitios de disposición de toda la provincia de Buenos Aires, incluso el bonaerense, Necochea, todos los basurales enormes municipales y oficiales en donde disponemos nuestros residuos cada vez que vamos a las costas, a las playas, limpiamos. No hacemos nuestro recorrido por los ámbitos en donde efectivamente van a parar todos esos productos que consumimos y descartamos en forma instantánea a granel en los grandes supermercados, y llenamos nuestros tangos y vamos. Y sabes que este público no es el más
organizar, de ser buenos desechadores, que en eso eso me gusta también de lo que leí de su obra, porque siento que eso somos unos muy buenos desechadores de montones de materiales, muy buenos desechadores de plástico y muy buenos ocultadores de lo que desechamos. Y una de las tecnologías que viene haciendo eso, y en la provincia de Buenos Aires se ha profundizado, es el enterramiento a cargo de estas corporaciones, como lo es el SEAMSE. Entonces, los esperanzadores, estamos hablando de esto, lástima que no vino Mónica que yo sé para contarnos un poco qué es lo que está pasando, porque la SEAMSE ha crecido en la provincia de Buenos Aires a más de 50 distritos, no solo en el AMBA opera. Y trabajan únicamente empresas que les resulta rentable, porque entierran y porque son ingenierías enormes, empresas como Techin y corporaciones tremendas que lo único que hacen es trabajar a costa de los buenos desechadores que somos todos nosotros. Entonces yo digo, la gran idea que podríamos empezar a repensar es en nuestros hábitos de consumo, como bien dice Baptiste, porque si no estamos dispuestos a modificar nuestros hábitos, evidentemente vamos a seguir confrontándonos con esto sin todavía ninguna idea de solución. Y está bien que tiene que ver con el mal desarrollo, con los modelos de producción, con el modelo productivo y extractivista, y tiene que ver con todo esto, pero bueno, también tenemos que empezar a ver cómo efectivamente logramos un rumbo hacia soluciones en este sentido. Eso es lo que me preocupa. Necochea, el basural ya lo sabrán. General Lavalle es un basural en donde se dispone hace años, más de 30. Yo ahora trabajo en el Ministerio de Ambiente de la provincia y trabajé en el Organismo para el Desarrollo Sostenible cuando se creó en el año 1995, posteriormente en el 1996 y recién en el 2002 se crea un área para empezar a determinar y a tener alguna intervención estatal en el manejo o gestión de todo lo que representa los residuos. Así que puedo comprender muy bien que la ausencia de políticas, la ausencia la veo, la palpo de políticas públicas en un rumbo hacia una solución de este problema. Por eso vine para escucharlo a Baptiste, porque me resuena muchísimo su pensamiento en relación a esto y porque también lo quería conocer a Enrique, porque tengo tu libro, porque comparto también tu iniciativa y bueno, vengo también para intentar capturar esos mensajes de cambio o hacia un rumbo distinto o que nuestros hábitos empiecen a ser más conscientes y menos consumistas y apoyemos a la gestión social del reciclado. Bueno, muchas gracias. Queda un espacio para una pregunta. Lamentablemente podremos estar discutiendo 3 horas, o dos chiquitas. Yo digo, cuando éramos chicos comprábamos sueldo y a veces llevábamos un envase en casa que usábamos por mucho tiempo. Esta seducción del diseño, del packaging, de los envases, también, como dijo la señora, es una cuestión cultural que teníamos que ir gradualmente abandonando, porque resulta ser que en la seducción del envase, de un color, una publicidad, todo eso hace que esto siga hacia adelante. Porque claro, consumir algo suelto no es seductivo, no es un lindo paquete con colores, con propaganda, con gente hermosa y joven, dice el otro, esto normativo, también ayuda a que esta contaminación ya tiene una cuestión de tipo ontológica, porque tiene que ver con una cuestión de seducir a través de un envase. Entonces, para mí me parece importante esto, como grande tacho de basura, ¿qué tiene un tacho de basura del acta? Y la vaciamos. Ahora hay bolsas. ¿Qué bolsas usamos para la basura? Usamos una bolsa de plástico. O sea que es un tema que las preguntas para ti y también para vos, que me parece interesante. Sí, juntamos la última de las últimas. Última, chiquita. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta resistencia a conquistar nuevas formas de energía sustentables? Porque las corporaciones no pueden
pueden soltar la idea de seguir madurando el extractivismo, sabiendo que la naturaleza es finita y que nos estamos quedando sin más. Gracias. Bueno, tienen exactamente 22 segundos cada uno. Peut-être réagir à la première question et Enrique me semble plus adapté pour répondre à la seconde. Voy a responder yo entonces a la primera pregunta. Me parece, Enrique, que vos estás mejor posicionado para responder a la segunda. Je ne sais pas. Sur la question des emballages, c'est effectivement peut-être un des éléments les plus visibles. La cuestión de los envases es claramente una cosa muy visible, Visible tant du côté de la poubelle que du côté des modes de consommation. tanto desde el punto de vista de la basura como del modo de consumo. Et il est clair que l'emballage a été le porte-étendard du consumérisme de masse pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Y está claro que durante toda la segunda mitad del siglo XX el envase se convirtió como en el portaestandarte de la economía o del consumo, del modo de consumo. Juste pour chiffrer quelques éléments qui vont tout à fait dans votre sens. Para darle algunas cifras que concuerdan con lo que usted decía, On estime qu'on a produit depuis 1950 8 milliards de tonnes de plastique. desde 1950 se han producido 8.000 millones de toneladas de plástico. Environ 6 milliards de tonnes de ces 8 milliards de tonnes ont été dédiées aux emballages alimentaires. De ese número, 6.000 millones fueron destinados a los envases alimentarios. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur ces 8 milliards de tonnes au global, Sobre esos 8.000 millones de toneladas globales, se sabe 6,5 milliards de tonnes sont aujourd'hui dans les milieux naturels que ou dans les décharges. 6,5 mil millones de esas toneladas están arrojadas en medios naturales o en vertederos o basureros. Alors pour le déretrement, peut-être que oui, manger des céréales en vrac, c'est moins sexy. Es cierto entonces que comer cereales comprados a granel quizás sea menos sexy, Mais clairement, l'objectif est de rendre sexy les céréales sans emballage. pero claramente el objetivo sería hacer que esos cereales a granel se conviertan en algo sexy. Comprarlos en una dietética, por ejemplo, en vez de comprar la caja de Kellogg's, ¿no? No sé, perdón. Sí. Je donne un exemple. No, pero está perfecto, está buenísimo. Me puse a dar la conferencia. Hay que explotaron las dietéticas a partir de la pandemia, vieron que hay ahora 2x4, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Como que queremos reconciliarnos. Bueno, yo tengo un poquito de cada uno, más o menos terminaremos tipo 9, ¿está bien? No hay problema. Sobre todo por la pregunta de Laura, que es más o menos la solución al capitalismo, que hay cursos completos, ¿no? ¿Viste? Meses. No, el tema de lo que dijo el compañero, hay un debate muy fuerte en Argentina sobre la ley de envases, una ley que venimos peleando hace mucho tiempo junto a las organizaciones cartoneras y que siempre las corporaciones ponen el lobby que justamente es combatir eso. Imaginen Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola quiere que sigamos tomándonos la coca en un segundo, no sé, tardemos 3 minutos en un kiosco y el residuo después dura 100 años, o no sé cuánto dura. O sea, no quiere que se toque. Coca-Cola no saben la presión que mete. Yo laburé en el Senado con Pino Solanas y presentamos uno de los proyectos de eso junto a los cartoneros. No saben la presión que metía, ¿no? Digo, para que no salga la ley de envase, que es parte de los debates esos, de volver, etc. Después, yo de los cartoneros creo que son los mayores ambientalistas de Argentina lejos. No es ni Greenpeace, ni abogados ambientalistas, ni... Los mayores ambientalistas de verdad, sin serlos, porque lo hacen con dignidad, etcétera, los que hacen que cientos de toneladas, por ejemplo, en la ciudad, vuelvan al circuito, son los cartoneros. Si no, terminarían en ese AMSA ahí enterrados. Hubiese estado bueno que esté Mónica para hablar un poco de eso, si se está apuntando a salir me imagino que sí, a salir de la lógica del entierro, ¿no? Espero que por lo menos se esté apuntando a eso. Y por último, por anteúltimo, el tema de las utopías es clave, porque las utopías las está ganando la derecha. Entonces, no tenemos que, insisto, desde el ambientalismo, muchas veces caemos en las distopías, en el colapsismo, decimos que es inevitable, que tenemos que aprender, no sé, a colapsar mejor, etc. Y eso nos paraliza. Nos paraliza. Y además nos da por vencidos. Y los conceptos están en disputa.
disputémoslos, ganémoslo y vayamos por miradas más utópicas. Y por último, el tema de cómo salimos de la cultura del petróleo. Muy difícil, ¿no? La cultura del petróleo. El petróleo es una energía que fue barata, que transformó el mundo de verdad. En Argentina, por ejemplo, la lógica que tenemos con YPF. YPF es nuestra, no sé, ¿cómo se dice? En Francia no sé si hay un YPF. Total, pero ¿es estatal? ¿Total? No, por eso. Bueno, YPF estatal, fundó ciudades, está en el imaginario social como algo de progreso. Siglo XX, principio del siglo XX, donde el petróleo no era problemático, no tenía la culpa del cambio climático. Y también en América Latina la visión eldoradista, que está muy metida. El Dorado. El Dorado era esa ciudad llena de riqueza que el que la encontraba se iba a salvar. Época de la conquista, etc. Que en realidad no existía, pero que está en el imaginario. Hay muchos pensadores, sociólogos de América Latina que dicen, eso está muy en el imaginario latinoamericano, ese descubrimiento súbito, como mágico, que nos va a salvar. Entonces, Vaca Muerta fue hace un tiempo. Nosotros teníamos ya, con Vaca Muerta nos vamos a salvar. Con Vaca Muerta vamos a hacer, con Vaca Muerta vamos a hacer Arabia Saudita. Tenemos que terminar. Mira, te voy a poner el micrófono ahí. En cualquier momento te agarro el micrófono, sí. Eso me parece que romper con... Termino así, 30 segundos. Romper con eso no es fácil. Es una gran batalla cultural que tenemos que dar ahí. Veo artistas, o sea, necesitamos de todos y todas para romper esos consensos. Nosotros tenemos que romper consensos que son creados del propio establishment para mantener el status quo. Rompamos esos consensos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Rompamos todo. Sí, no, rompamos todo, pero bueno, de momento es una excelente transición. No esto que es tan lindo. Es una excelente transición porque la siguiente mesa en el San Martín es precisamente repensar las utopías, o sea, volver a las utopías, y después tenemos otra sobre la fábrica del disenso para ver cómo no logramos, por qué no logramos hacer un consenso, porque bueno, algunos se están ocupando de que este consenso no exista, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los disertantes, muchas gracias a todos ustedes y bueno, tenemos para pensar. Hasta luego.